todo lo que vimos hasta ahora era una muy sucinta introducción de algunas ideas principales. Lo más importante era, en esa primera introducción, darnos cuenta de... Se escuchan muy mal, no sé si me escuchan a mí, yo escucho todo entrecortado. A ver los demás. Yo escucho perfecto. Yo escucho Sí, bien. también. Bueno. ¿Quién era? ¿Sandra? Sí, Bueno, me parece que es tu conexión, porque vamos a seguir intentando. Nadie tiene prendido ni los micrófonos ni nada. Apaguen los micrófonos, así no consumimos tanto banda. Apréndanlo cuando vayan a hacer preguntas. Les decía que esta primera parte lo que fue introducir y las ideas principales de esa introducción tienen que ver primero con darnos cuenta de la complejidad que tiene la administración de un recurso en las organizaciones, que no es ni siquiera parecido ni cercano a los restantes, que tiene unas complejidades altas y unas diferencias sustanciales respecto de lo demás. Esa es una primera idea. La segunda tenía que ver con el modelo de comportamiento, entendiendo de que todo lo que hacemos en la organización, las personas no las podemos dividir en pedacitos. Entonces, cada interacción, cada relación impacta primero en todos los niveles, individual, grupal y organizacional, y a su vez en realidad está impactando en la circunstancia puntual que se da un hecho, una interacción, pero también por acumulación va impactando en un proceso de más largo plazo, que es el desarrollo de la persona y el desarrollo de la organización. Y finalmente empezamos a hablar o planteamos el tema de las competencias o el modelo de competencias, donde entendiendo, vieron las dos escuelas, nosotros claramente entendemos o seguimos a la escuela francesa en términos de que las personas se pueden desarrollar y debemos desarrollarlas, de hecho es uno de los objetivos de la Administración de Recursos Humanos, y que básicamente esas competencias tenían que ver con que las personas tienen que tener unos conocimientos para hacer las tareas, tienen que tener unas habilidades para poder hacer esas tareas, y también tienen que tener unas actitudes para hacer las tareas que cada uno en su puesto de trabajo debe realizar. ¿Sí? Básicamente esas eran las 4 ideas. Bueno, y si quieren le ponemos el contexto en lo público, para mirar un poco la particularidad, y que por tratarse de organizaciones muy grandes, por tener estabilidad, por estar muy influenciadas por la burocracia, tienen unos comportamientos particulares o distintivos respecto de organizaciones no públicas. En realidad, cada uno de los tipos de organizaciones tienen su cultura y sus formas de comportamiento. Aún dentro de las públicas podríamos distinguir aquellas públicas que hacen servicios directos, como puede ser un hospital, una escuela, una comisaría, de lo que tiene que ver con la administración central. ¿Sí? Aquel que está en contacto directo con el ciudadano, con el usuario, tiene un comportamiento bastante diferente de la administración central, que trabaja básicamente con papeles, con expedientes, con resoluciones, etcétera, etcétera, liquidaciones. Al igual, en lo privado también es distinto. Si bien hay una caracterología genérica de lo privado, es muy distinto las culturas o las formas de conducirse de organizaciones o empresas que tienen que ver con la producción concretamente, de las que tienen que ver con servicios, y aún hay diferencias por sectores. Pero bueno, todo eso también hace a la complejidad de la que estamos hablando. ¿Está bien? Más o menos, ¿estamos de acuerdo con todo eso? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Ahora lo que vamos a hacer entonces es empezar, en el programa lo tienen como unidad 2,
que es básicamente empezar a mirar o analizar los niveles de análisis que habíamos dicho que íbamos a hablar en el modelo de comportamiento. Entonces, concretamente en esta parte lo vamos a dedicar a analizar cuestiones específicas que tienen que ver con el individuo, o sea, con el nivel individual. Obviamente, cuando hablemos del individuo, estamos absolutamente en el terreno de la psicología, con todo lo que ello implica también. Nosotros lo que vamos a tratar de ver en esta unidad son los principales conceptos, algunas ideas rectoras, y el principal tema tiene que ver con la motivación, básicamente, que también vamos a mirar. Vamos a ver distintos aspectos que tienen que ver con eso. Entonces, concretamente, entrando en el nivel individual, vamos a empezar charlando sobre factores que hacen al comportamiento de las personas. Daniel, perdón, Sí. ¿podés maximizar el PowerPoint? ¿Cómo no? Aguántame. Ahí está. Yo lo veo igual. Ah, no, ahí está bien. No. Ahí está Bueno, mejor. bárbaro. Una que va para el oculista. Tenemos entonces, decíamos, que estos individuos, ¿se acuerdan cuando hablamos de las características de los recursos humanos? Había uno en particular que tiene que ver con todos estos aspectos. O una de esas características, ¿se acuerdan? Sí, sí. A ver. Cristian. Las aptitudes. Bien, bueno, puede Daniel, ser. perdóname, Alejandra te contesta que son todos diferentes. Exactamente. Una de las diferencias está en las aptitudes, pero como dice Alejandra, claramente el tema es ese. Esto que tenemos acá como factores de comportamiento son algunos de todos los que inciden sobre el comportamiento, pero obviamente al mirar todo esto, edad, ¿todos tenemos la misma edad? Seguro que no. Género, estado civil, antigüedad, habilidades, todos estos factores lo que hacen es, nosotros somos una combinatoria de todas estas cosas, cada uno, por lo tanto, estos son los factores que hacen que todos seamos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, para que tenga sentido que estemos charlando esto y que estemos tratando de analizarlo, es, ¿qué creen? ¿Para qué me interesaría saber, ¿sí? O empezar a charlar algunos de estos factores respecto de que somos todos distintos? Para poder entendernos, primero nosotros y después el resto. Sí, también nosotros y el resto. ¿Y para qué el resto? Para ver dónde o cómo generar la motivación en cada uno, que seguramente es Una de las diferente. cosas puede ser para generar motivación. Lo que dice el título, porque así tratamos de entender su comportamiento. Todos nos comportamos, somos distintos, nos comportamos distintos. ¿Ok? Sí. Entonces, empezamos a analizar todo esto porque nosotros cuando estamos administrando a esta gente la tenemos que entender, tenemos que saber qué está pasando. Si no, es inexplicable, ¿sí?, cuáles son sus comportamientos o por qué se conducen de la manera que lo hacen. ¿Ok? Bien. Si bien nosotros lo estamos pensando, lo estamos estudiando a nivel laboral, obviamente, cuando hablamos de factores de comportamiento, es válido para el comportamiento en el trabajo como para el comportamiento personal, en el juego o en lo que quieran, ¿sí? Porque somos esta combinatoria de cosas. Esta combinatoria en el trabajo tiene unas determinadas consecuencias. Entonces las preguntas que nos tenemos que hacer es, o les hago, la edad, ¿sí?, como una característica biográfica de los individuos, ¿incide en la forma en que se comportan? Sí, mucho. Sí. A ver, dame ejemplos, ¿se te ocurre? Por ejemplo, en el aspecto laboral, una persona que tiene, no sé,
que está a punto de jubilarse, tiene una forma de hacer el trabajo de una, supongamos 60 años, de un chico que recién empieza, 20 y pico, 30, tiene otra forma de ver las cosas y de hacerlas. Bien. Y otra experiencia también. Dejemos la experiencia de lado porque esa es la parte del conocimiento, ¿sí? Obviamente, a mayor edad, mayor experiencia y por lo tanto mayor conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Igual ese conocimiento puede ser bueno o malo. Porque si yo durante 40 años aprendí a no hacer mi trabajo, a chantear, mi comportamiento va a estar mal aprendido, ¿de acuerdo? Bien. Exacto. Me refería a experiencia, no solo a lo laboral, sino experiencia de vida. Sí, todo hace la cuestión. Bien, entonces, claramente la edad es un factor que incide en el comportamiento. E incide en el comportamiento laboral también. Esto explica, por ejemplo, es lo mismo si yo supónganse que tuviéramos que seleccionar personas, ¿no? Que nos tocara algún día seleccionar personas. Y queremos o tenemos que seleccionar una persona para, no sé, no se me ocurre, un análisis, ¿sí? Un área donde se dedique a analizar situaciones para hacer recomendaciones, ¿sí? ¿Qué buscaría? ¿Personas jóvenes o personas más grandes? Y la experiencia primero. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si yo necesito un consejero, no tiene mucho sentido que busque chicos jóvenes. Habrá alguno que es bárbaro, no está en discusión. Acá estamos hablando de cuestiones genéricas. ¿Está bien? Habrá algún pibe de 20 años que está camino, qué sé yo. Einstein hizo su teoría de la relatividad a los 30 años. ¿Está bien? Con lo cual, excepciones hay para todo, pero en general buscaríamos una persona de ese tipo. Si yo tengo que hacer atención al público, gente joven, mediana o grande. Joven o mediana. ¿Están de acuerdo? Sí, joven o mediana, sí. Exactamente, cuando estamos jóvenes todavía estamos menos cansados de la gente, estamos más dispuestos a interactuar, ¿sí? Todavía no nos hemos golpeado tanto. A medida que nos vamos poniendo más viejos, nos ponemos más huraños, ya no nos creemos las cosas, no queremos perder el tiempo en charlas, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Bien, entonces, hasta ahora, la edad incide sobre esta cuestión. El género, y acá vamos a pelear. Y por las dudas tengo que decir que no, porque si no van a pegar algunos. En realidad, el pensamiento general es que sí. Bueno, la realidad es que sí. Somos hay trabajos. ¿Cómo? Perdón, hay trabajos que son específicos del... Exacto, en realidad, más que específico, yo te diría, como estamos hablando de competencias, en general, las mujeres tienen un tipo de competencias más desarrolladas en algunos aspectos que los hombres, y otras los hombres a diferencia de las mujeres. No mucho más que eso. Entonces, obviamente, si un puesto requiere una competencia donde la mayoría de las mujeres tienen más desarrollo, deberé buscar personas que sean de sexo femenino. Hay unos experimentos que se hicieron, no sé si los vieron en televisión, era un concurso de hombres y mujeres, ¿no? Entonces le pasaban, no me acuerdo si eran fotos o dibujos durante un tiempito corto al equipo de hombres y de mujeres, y después tenían que recordar los elementos que estaban en el dibujo o en la foto, no sé qué. ¿Está bien? ¿Quiénes ganaron? Sí. Las mujeres. Las mujeres, claramente. Y de 100 experimentos iguales que hicieron, 98 o 99 la ganaron las mujeres. En general, tienen esa capacidad mucho más desarrollada de observación que los hombres. Y no hay mucha vuelta en esto. ¿Ok? El contraexperimento era
ponían un auto, el baúl de un auto, y había que guardar un montón de elementos que tenían ahí al costado. ¿Sí? Obviamente la cantidad de elementos entraban, pero entraban medio justos. ¿Quiénes ganaron? Y los hombres, sí. Lo mismo, el 98, el 99% de las veces ganaron los hombres. La capacidad espacio-temporal normalmente, ¿sí?, tiene mejores desarrollos en los hombres que en las mujeres. Para toda regla y excepción, otra vez, estamos hablando de generalidades. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de tarea que yo tengo que hacer, es preferible o es más seguro o tengo un poco más de garantía que lo haga mejor un género que otro. ¿Está bien? Bien. Sí. Políticamente es correcto decir que somos iguales, pero no somos iguales. Hasta diría, por suerte, no somos iguales. Ustedes cuando están administrando gente no pueden pensar no solo que los géneros, entre géneros, no somos iguales, sino que además ya sabemos que ni siquiera dentro del mismo género, somos todos distintos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bárbaro. ¿Han visto un videíto de la cajita de la nada o el cerebro del hombre y la mujer? No. No. Bueno, después, chica, ¿le podemos dejar el link o subirle el videíto después en el aula? Pame, Daniela, Romina, ¿sí? Sí, estamos Dale. tomando nota. Bárbaro. Véanlo, es divertidísimo. O sea, lo que está explicando son cosas de verdad, ¿sí? Pero es muy divertido cómo lo expresa. Básicamente lo que dice que los hombres tienen una caja de la nada. Dice que nosotros tenemos el cerebro compartimentado en pedacitos, y le llama cajitas. Y dentro de esas cajitas o compartimentos hay uno que no tenemos nada, ¿sí? Entre otras explicaciones, o eso explicaría, de que los hombres se puedan sentar delante del televisor con un control remoto y estén todo el tiempo cambiando los canales y pareciera que no ven ninguno en particular. ¿Está bien? Bueno, véanlo, es muy divertido. Está muy bueno, sí, sí. Bueno, ¿el Estado civil incide sobre el comportamiento? Sí. Sí, A ver, ¿cómo incide? La necesidad muchas veces de la preocupación por un hijo enfermo, un familiar, una esposa en otro lado, o la atención familiar, quizá Perfecto. por ese... Obviamente Sí, cuando estamos hablando de tal Estado cual. civil no estamos hablando de papeles o no papeles, estamos hablando de una estabilidad, una familia, ¿está bien? Ujú. Por la responsabilidad de tener otra persona acá a cargo o responsable de uno. Exactamente, exactamente. De hecho, nosotros hemos hecho varias investigaciones sobre distintos temas de la asignatura, y en este tema, más el Estado civil acompañado de la edad, básicamente son dos variables bastante predictivas en términos de que los comportamientos son bastante más parecidos, los comportamientos de las personas jóvenes y de los viejos, que el adulto. O sea, el adulto intermedio, supónganse 30, 35, hasta los, qué sé yo, 55, 60, se observa un comportamiento distinto de tanto de los dos extremos, ¿sí? Y son los dos periodos de la vida donde en principio habría menos responsabilidades de satisfacer o de cuidar una familia, básicamente. ¿Está bien? Bien. Pero bueno, obviamente, entonces, si yo estoy si tengo un puesto de trabajo, les doy un ejemplo que siempre yo uso. ¿Vieron Camino entre Trelew y Comodoro en Garayalde? ¿Conocen? Sí. Está la estación de servicio y enfrente hay una planta. ¿Sí? ¿Saben de qué es esa planta? Una planta, una industria, una fábrica. ¿No? No. Justo enfrente de la estación de servicio lo que hay una planta de gas. Ah, la de gas, sí. ¿Sí? Esa planta de gas lo que hace es bombear el gas que va desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires.
Obviamente esas plantas, cada X cantidad de kilómetros hay otra, ¿sí? Esas plantas lo que hacen es, tienen turbinas, motores de avión, que le meten presión al gasoducto para que corra el gas. Dentro de esa planta hay un puesto de trabajo que es una persona que está delante de unos monitores donde están unos barómetros que miden la presión que está teniendo el caño de gas. ¿Está bien? Sí. Su trabajo consiste solamente en estar sentados mirando que esté bien la presión del gasoducto. ¿Estamos? No hace otra cosa. Ahí, ¿quién pongo? Una persona soltera, joven, un recién divorciado, una persona casada, adulta. ¿A quién pondría ahí? Casado. Quizás una casada adulta. Exactamente. ¿Está? A estas cosas nos referimos. Ahí yo no necesito, no puede estar mensajeándose con WhatsApp o cosas por el estilo. Me explota la cañería de gas, ¿sí? Dejo una ciudad de 14 millones de habitantes sin gas. Estamos hablando de eso. Es una pavada lo que estoy haciendo como tarea, pero lo que está asociado, necesito una estabilidad, sobre todo emocional, en el individuo que haga esa tarea, aunque sea rutinaria y repetitiva. ¿Está bien? Sí. Obviamente la antigüedad, ya lo hablamos recién, tiene que ver con la experiencia, está atado todo a lo mismo, la edad, antigüedad, experiencia, tiene mucha incidencia. Las habilidades físicas, ¿qué les parece? Inciden, cambian, depende del puesto, etcétera, etcétera. Depende de la Depende tarea. del puesto. Sí, depende de la tarea. Estamos de acuerdo. Esperen, que me perdone Daniela, pero quiero mirar otra cosa. Ahí estamos. Bien, obviamente, y esto lo hablamos en su momento cuando hablamos del modelo de competencia, las habilidades que tenía que tener, obviamente son distintas para cada puesto de trabajo. Cuidado que cuando hablamos de todas las competencias y de todos los factores, estamos hablando de grados, ¿sí? La habilidad, ¿sí?, física o intelectual, cualquiera, nos hace diferentes a unos de otros en que no es que nosotros genéricamente le llamamos tenemos tal habilidad o no la tenemos. Por ejemplo, si yo soy un deportista, la habilidad psicomotora es prevalente. ¿Pero qué quiere decir? Que la persona que es un deportista de élite tiene habilidad psicomotora y yo, que no soy un deportista de élite, no tengo habilidad psicomotora. Es distinta. No, Exacto, ambos las tenemos, la diferencia Claro. está en el grado. Más desarrollada. Exactamente. Entonces, cuidado, estamos acostumbrados a decir, ¿tiene o no tiene? No es así. Las diferencias son de grados, en todos los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Bárbaro. Personalidad. No me detengo porque vamos a seguir desarrollándolo un poco más, la personalidad. Sistemas autorreferenciales. ¿Tienen idea de qué estamos hablando? No. Bien. No. Todos nosotros, cuando opinamos sobre algo, cualquier cosa que estemos opinando, es porque lo estamos comparando contra una referencia. Siempre. Esa referencia puede ser conocimiento, esa referencia puede ser socialización, amigos, esa referencia pueden ser valores obtenidos en la familia, no importa qué, en la religión, no importa. Nosotros comparamos todo lo que nos sucede y todo lo que pensamos con sistemas referenciados. Esos sistemas referenciados están metidos en nuestra psiquis, y la mayoría de las veces son automáticos e inconscientes. ¿Está bien? Entonces, muchas veces la persona hace o piensa o opina sin ser muy consciente de que está pensando eso o por qué piensa eso y no otra cosa. ¿Me explico? Sí.
Ahora después vamos a ver cómo se conforma la psiquis, y ahí entramos un poquito más en detalle de esto. Pero acá lo importante es que todo lo que nosotros pensamos, hacemos, sentimos, está en función de referencias. De distintas maneras hemos obtenido esas referencias, pero siempre están comparadas con algo. ¿Ok? Bien. Bien. Cuando yo digo comparadas, quiere decir que esta comparación es la que determina si a mí me parece bien o mal, si me gusta o no me gusta, si me parece bueno o malo. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Bien. Los otros no los charlamos acá, sino que los voy a seguir desarrollando en las siguientes filminas. ¿Estamos? Bueno. Bien. Sí. Me meto un segundito en esto. Lo que le decía, la estructura de nuestra psiquis. ¿Bien? ¿Alguien sabe quién es Carl Jung o Jung? No. Lo he leído, pero no recuerdo. Jung fue un discípulo de Freud, que a él se lo van a conocer, por eso hago la referencia, porque es muy famoso. Básicamente, ellos fueron los primeros, o Freud fue de los primeros que empezó a hablar del inconsciente. ¿Sí? De paso hay una serie en Netflix que habla de la vida de Freud. Es bastante fantasiosa, pero bueno, hay algunas cosas que se pueden tomar de eso. ¿Está bien? Sí, sí. Básicamente, nosotros no hablamos de Freud. Freud planteaba cosas bastante locas, y Jung, a partir de lo que aprendió y trabajó con Freud, que después se terminó peleando, definió una estructura de personalidad que a nosotros nos parece un poco más concreta. Acá en la filmina está simplificada, él pone otras componentes, estos son los principales. ¿Está bien? Lo importante es que todos, ¿sí?, tenemos un consciente y un inconsciente. ¿Está bien? Sí. Fíjense que en el primer punto, tanto del consciente como el inconsciente, están nuestras percepciones, experiencias, pensamientos y sentimientos. ¿Está bien? Sí. Ambas cosas, para Jung, planteaba, bueno, Freud también, de que las cosas pueden estar en el consciente y después por automatismo, o sea, por repetición y acostumbramiento, pueden pasar al inconsciente. Y hay cosas que son percibidas desde el exterior inconscientemente y que cuando las logramos pensar, las sacamos al consciente. ¿Sí? Lo primero que entonces estoy tratando de decir es que todas nuestras percepciones, experiencias, pensamientos y sentimientos pueden estar y están una parte de manera consciente y otra de manera inconsciente. ¿Estamos hasta acá? Sí. Lo importante acá, obviamente, es que las cosas que yo me doy cuenta en mi consciente, de alguna manera tengo el control sobre ellas o dominio sobre ellas para poder actuar o no actuar, sentir o lo que sea, sabiendo qué me está pasando. Aquellas que están a nivel de inconsciencia, no me doy cuenta qué me está pasando o qué estoy haciendo. ¿Estamos? Sí. Hay un concepto que llama Jung constelaciones o complejos, que me parece el más importante de todo lo que él plantea, y básicamente dice que hay experiencias, percepciones, sentimientos y pensamientos, ¿sí?, que tienen tal importancia para cada uno de nosotros, que son consteladores en términos de constelación, que todo gira en torno a ellos, ¿sí? A ver si me puedo expresar. Si yo soy una persona que estoy absolutamente convencido y, no sé, creo que no hay nada más importante que el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Cuando alguien me vea o comprar unos escarbadientes, no sé, se me ocurre cualquier cosa, esa persona no compraría escarbadientes de plástico, porque estaría pensando de que una vez utilizados van a ir en detrimento del medio ambiente, sino que compraría de madera, de manera que después se pudre esa madera y no afecta al medio ambiente. ¿Está bien?
¿Se entiende? Sí. Todas sus conductas van a estar orientadas o fuertemente orientadas por esa constelación o esto que para esa persona es muy importante. ¿Está bien? Bien. Consteladores pueden haber tantos como personas, no hay ningún constelador, hay algunos que son más importantes, pero pueden haber tantos como personas. Qué sé yo, un constelador bastante habitual también es el trabajo, aquellas personas que entienden que el trabajo es determinante en la vida, identitario, ¿sí? El trabajo, no sé, o la familia, o el deporte, o el conocimiento, o lo nuevo, o la recreación, no sé. ¿Está bien? Sí. ¿Qué incidencia creen ustedes que esto, si me entienden lo que es las constelaciones, puede hacer en el comportamiento de las personas? Es importante, sí, determina comportamiento. Y hace la personalidad también. Exactamente, bueno. Fíjense que estas constelaciones están en el inconsciente, ¿eh? Entonces, yo no me estoy dando cuenta que ante una situación, yo la veo solamente desde el punto de vista de mi constelador. Por lo tanto, dejo de verla de otros puntos de vista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Ustedes qué opinan respecto a la megaminería? No estoy de acuerdo. Tampoco. ¿Cómo? No Que no estamos de estoy de acuerdo. acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Bien, No, bárbaro. tampoco. A ver, éramos todos de Trelew, ¿no? ¿De dónde estábamos? ¿Había en Esquel? Esquel, sí. Que Sí. tampoco estoy de acuerdo. No, No. en Esquel ni voy a preguntar. No. Acá somos Es el no. el no Exactamente. rotundo. Esquel es el no rotundo. En Madrid, ¿qué opinan de la megaminería, si ustedes tuvieran que opinar, por ejemplo? O en Comodoro Rivadavia, en general. ¿Están a favor o en contra? Yo creo que están en contra también, en Madrid por lo menos. Sí, totalmente en contra. Comodoro no tanto, porque Comodoro, por lo menos con la gente que conozco, dice que, bueno, ellos sufren el tema del petróleo y por lo tanto ellos están perjudicando su medio ambiente y entiendo yo que Comodoro quizá es diferente el pensamiento a Esquel, que seguramente es el otro extremo, no sé. El tema es así. Tanto en Madrid rotundamente en contra en general, ¿no? En Comodoro a lo mejor un poco menos, pero también están en contra. La parte interesante de la cuestión, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Madrid, ¿sí? ¿Saben que Madrid es la ciudad del país de mayor nivel de cáncer? Ah, no sabía. Sí, Sí. sabía. Sí, pero la mayor, ¿eh? O sea, Sí, ninguna sí. otra ciudad en el país tiene los niveles de cáncer. ¿Por qué tiene esos niveles de cáncer? Y Por especulan que es el tema por el del lugar, lugar, por la, Por el aluminio. por la Claro, por el metálica, aluminio, por la por explotación el del aluminio, aluminio. perdón. Exactamente. ¿Cómo está la costa en Madrid? Destruida de la electrólisis. ¿Está bien? Sí. O sea que la minería está mal, salvo que sea el aluminio del que ellos viven. Claro. ¿Está Claro, bien? ahora entiendo, sí. En Comodoro está mal la minería, pero no la de Salvo el petróleo, la de petróleo que siga Claro. funcionando. Claro, Entonces después critican a Paso de Indios, por ejemplo, que lo único que tiene es uranio. sí. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, como La que se gran- contradicen, ¿no? Exactamente. Pero la gran mayoría cree lo que hace, ¿eh? Y esta es la constelación. La idea de el cuidado del medio ambiente pareciera que no les permite ver que ellos mismos, de lo que viven, están contaminando el medio ambiente. También, claro. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Después Sí. está el vivo, ¿no? El que tiene un discurso consciente en contra y
es consciente de eso, no obstante le interesa otra cosa, ¿no? Que gana plata con eso. Pero la gran mayoría de la gente, eso es un ejemplo de una constelación. ¿Se entiende? Sí. No nos Perdón. vamos... Sí. Sí, y con el ejemplo del escarbadiente ahí, Ah, porque yo me había quedado pensando lo mismo. no, ahí lo estoy, Sí. estoy intentando entenderlo. Ahí, como que la persona sí, sus actos, Claro. Estas constelaciones afectan directamente el acto. Yo no me doy cuenta, la mayoría de las veces, lo automatizo. ¿Tá? Está a nivel inconsciente, pero no me deja ver otra cosa. Se va a cortar y tenemos que retomar cuando se corte. Ah, ¿sí? bueno. bueno, ¿Se entiende Bueno. lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Bueno, salimos, ahora entramos. Bueno, seguimos entonces. Lo que estaba tratando de decir entonces es que esas constelaciones están arraigadas en nosotros y por lo tanto nos llevan a comportarnos todo lo vemos desde ese lugar. Si yo no tuviera esa constelación del palillo del medio ambiente, a lo mejor, nada, me da lo mismo comprar un escarbadiente que otro. Mi comportamiento no va a estar afectado por esa constelación. ¿Sí? Bien. Ni me lo planteo o inconscientemente agarro el primero que tengo. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante porque bueno, a ver, vuelvo. Las constelaciones estas, cada uno de ustedes y yo tenemos constelaciones distintas y en distinto grado. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de lo que sea, lo hago desde el lugar que yo entiendo inconscientemente las cosas. ¿Está bien? Sí. Miren, les cuento una anécdota de mi viejo hace muchos años. Yo soy nacido en Mendoza, vinimos cuando yo tenía 18 años. Me acordé ahora porque mañana es 1 de mayo. Un 1 de mayo, mi viejo sale al jardín de casa a hacer el jardín, a arreglar el jardín, se puso a trabajar, tuvo toda la mañana trabajando en el jardín. En determinado momento vino una persona a recriminarle que era 1 de mayo y que hacía trabajando. Eso es un constelador, ¿se entiende? Sí. Ante cualquier cosa es inconcebible, para uno era inconcebible, no sé, parecía un día sabático, no había que hacer nada, ¿sí? Y para el otro no veía en eso ninguna cuestión. A esto nos referimos con los consteladores, ¿se entiende? Sí. Entonces, vuelvo, como nosotros, cada uno tenemos consteladores, nosotros hablamos desde el lugar que nosotros creemos, pero no estamos siendo conscientes, o deberíamos ser conscientes, que el otro lo puede estar interpretando de cualquier otra manera porque sus consteladores y su inconsciente es distinto. Bien. ¿Está bien? Sí. Y nosotros entonces, lo damos por perdón, bueno. ¿Cómo? entonces sería que las constelaciones es lo que nosotros creemos y está en el inconsciente. Exactamente. ¿Así? Exactamente. Sí. Bien. Cuando hablamos de estas constelaciones no hablamos de 3 millones por persona. Estamos hablando de los grandes temas o las grandes cuestiones que para todos y cada uno de nosotros son las más importantes. ¿Sí? Entonces es como que nuestra vida gira en torno a 3, 4, 5 cosas, no mucho más que eso. ¿Está bien? Está bien. De eso hablamos. Lo que estamos queriendo decir es que esas 3, 4, 5 cosas inciden drásticamente en nuestras conductas y comportamientos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Sí. El siguiente elemento, la persona, le llama él, máscara para responder a las convenciones sociales y necesidades arquetípicas. No tengo mucho para explicar, ¿sí? Jung dice que todos nosotros no somos exactamente, o no nos mostramos, o no nos expresamos exactamente como somos, sino que
por el solo hecho de convivir y de vivir en sociedad, tenemos una máscara o tenemos algunas adaptaciones de nuestros comportamientos que nos permiten vivir en sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, nada más que explicar. Entonces, muchas veces yo no estoy de acuerdo con alguna cuestión y mi comportamiento sería X, sin embargo, tengo un comportamiento Y porque así es necesario para poder vivir en sociedad. ¿Está bien? Sí. Bien. Una cosa que me olvidé del consciente o el inconsciente. Yo planteaba que nosotros tenemos, así como tenemos una cantidad de energía física que no es inagotable y que si hacemos, qué sé yo, mucho ejercicio o no dormimos, en algún momento esa energía fisiológica se acaba, ¿no? Necesitamos descansar, no podemos seguir funcionando. Él plantea que en la psiquis también hay una X cantidad de energía, y que esa energía, si bien puede variar, tiende a ser un determinado volumen o cantidad de energía. Y que todos y cada uno de nosotros tenemos que distribuir nuestra cantidad de energía psíquica entre el consciente y el inconsciente. ¿Está bien? Por lo tanto, el planteo que él hace es, mientras obviamente yo tengo 100 de energía psíquica y estoy acostumbrado y habitualmente soy una persona muy consciente de lo que hace, de lo que piensa, de lo que ve, de lo que escucha, tengo menos nivel de inconsciencia o de incidencia en mis conductas de la inconsciencia, porque es suma cero. Si de 100 yo uso 80 conscientemente, solamente un 20% de mis comportamientos están incididos por el inconsciente. ¿Está bien? Si yo soy una persona mayoritariamente inconsciente o de poco nivel de conciencia en sus conductas o en sus actos, al revés, hagamos, 20 de conciencia, quiere decir que mis comportamientos en el 80% están determinados por mi inconsciente. No sé lo que hago. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se entendió? Sí. Sí. Para alguien, ¿cuál sería, ahora se los digo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el hombre o los hombres, como género, como especie, y los animales? La razón. Con razón. La razón. No escuché nada. La El razón. razonar. Bien. ¿Y qué es el razonar? ¿Alguien sabe si los perros no piensan? Ninguno tiene un perro que dice, che, este perro qué inteligente es, se da cuenta de esto, del otro. Son inteligentes. ¿No? Son inteligentes. Bien. Bueno, Pero no sé si razonan. la diferencia en realidad, el cerebro de todos los animales tienen algunos grados, no les llamaríamos razonamiento, como no se pueden comunicar no sabemos, o mejor dicho, se comunican de otra manera. De otra manera. Al menos se acepta que la gran diferencia está en la conciencia espacio-temporal del ser humano. ¿Y con esto qué quiero decir? Yo hoy soy consciente que, ¿ustedes por qué están estudiando? Queremos mejorar, Bárbaro. aprender. ¿Mejorar en qué? Para el trabajo, como En todos los persona. aspectos de la vida. Como Bárbaro. persona, te sirve para todo. Perfecto. Esta es la diferencia sustancial. Ustedes están gastando energía, tiempo, esfuerzo, o están poniendo esfuerzo en hacer algo que ahora mismo no pareciera que les redunda en ese resultado. Ustedes están acumulando conocimientos, habilidades y actitudes que van a ir en ese desarrollo que va a producir unos efectos en el tiempo posterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
Esta es la conciencia espacio-temporal que pareciera que distingue al humano, que puede pensar que ahora tiene que estudiar, y tengo 20 años, supónganse, para tener en el futuro conocimientos que me permitan tener un buen trabajo, que me permitan vivir bien y que me permitan sustentar a mi familia. Y todo lo pensé a los 15 o a los 20. ¿Está bien? Sí. Que lo lleva a tener un comportamiento que no es circunstancial, sino que es un comportamiento pensado a largo plazo. Se puede autopensar a sí mismo en el tiempo y en el espacio. ¿Está bien? Sí. Eso, lo importante de eso es que yo voy a poder hacer eso más, o tanto más lo podré hacer, cuanto más energía psíquica tenga conscientemente aplicada. Porque la inconsciencia es básicamente funcionar de manera automática. Entonces, si yo tengo hambre ahora, ¿cómo? No estoy pensando que tengo que ir a hacer las compras para comer mañana. El animal hoy tiene hambre, sale a buscar comida, come, se sacia su hambre y se acuesta a dormir. ¿Está bien? Ujú. Nosotros estamos pensando en el más allá. Pero para pensar ese más allá estamos hablando de niveles de conciencia. ¿Qué estoy queriendo decir pasado al castellano? Mientras más inconsciente soy, más me acerco a el comportamiento animal. Mientras más consciente soy, más uso consciente de las cosas, más desarrollo en términos humanos, comillas, estaríamos teniendo. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, sí. Después lo procesan. Yo por ahora que se entienda. Después se quedan procesando y pensando. ¿Está bien? Sí. El último punto, el cinismo le llama así. En realidad lo que dice es que es el equilibrio. Es ese equilibrio entre el consciente, el inconsciente, la máscara y todos los factores, las constelaciones y todos los factores que hacen a la personalidad, a los individuos. ¿Está bien? Es tan importante ese punto como que, en principio, cuando en términos psíquicos estuviéramos enfermos, se detecta por el desequilibrio. ¿Sí? Cuando yo no tengo equilibrado, por ejemplo, mi emocionalidad, no puedo pensar equilibradamente, sino que pienso en términos extremos, cuando no puedo manejar los sentimientos, etcétera, etcétera, ese desequilibrio de este equilibrio psíquico es el sí mismo. ¿Sí? Obviamente no hay un único equilibrio, no es que todos tenemos el mismo equilibrio, sino que cada uno tiene su propio equilibrio, que le permite vivir, que le permite sentir, que le permite desarrollarse, que le permite crecer. ¿Está bien? Sí. ¿Está? Entonces, otra vez, en el concepto de equilibrio no es que hay un único equilibrio, sino que, dada todos los factores, la personalidad, la socialización, lo que he vivido, mis formas de mis valores, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver, me otorgan un determinado equilibrio. Ese equilibrio hace que, en definitiva, por lo menos no me quiera un poco como para no suicidarme, básicamente. ¿Está bien? Está bien. Cuando algo nos altera de ese equilibrio, se mueven las energías de un lado a otro de lo que estamos usando y me siento mal, básicamente. Si ese sentimiento malo o eso que me genera tensión, angustias, ansiedad, se sostiene en el tiempo, me termino enfermando, tanto físicamente como psicológicamente. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, ahora sigo. Para Jung, las personas tenemos básicamente dos orientaciones, o al menos es múltiple, pero él le dio mayor importancia a esto, a la extroversión o a la introversión. Decía una persona extrovertida, a ver cómo la definirían.
que no tiene problemas con el contacto externo con otras personas, o mostrar lo que siente, o demostrar lo que piensa. Puede decir lo que, claro, no tiene problema en decir lo que piensa. Más abierto. Perfecto. Espera que voy a subir un cachito más el volumen, porque la verdad es que no los escucho. Bien. Eso es como normalmente nosotros entendemos o hablamos de la introversión o la extroversión, que en parte es verdad, pero en realidad esa parte es la observable, es la consecuencia de ser introvertido o extrovertido. Si yo soy extrovertido, como consecuencia de ello, soy una persona que me relaciono mucho, no tengo problemas de contacto interpersonal, etcétera, etcétera. Mientras que le llamamos introvertido cuando eso no se da. Sí. En realidad, ese es el observable, ese es el síntoma. La extroversión es cuando yo, persona, mi psiquis, mi interior, o las cosas que me interesan, que me constelan, están fuera de mí. Mientras que soy más introvertido cuando lo que me interesa, lo más importante para mí, está dentro de mí. Ejemplos. Si soy una persona que le interesa mucho, supónganse, el saber, el conocimiento, el aprender, ¿sí? Si eso es así, la persona normalmente está estudiando, está leyendo, está buscando, etcétera, etcétera. En el exterior no le interesa demasiado la relación con lo externo, más que en tanto y en cuanto medio para aprender. ¿Está bien? Sí. Si a mí lo que me interesa está afuera, por ejemplo, las personas, las relaciones, obviamente la mayoría de mi tiempo y de mis acciones y conductas están orientadas hacia el afuera. ¿Está bien? Sí. Dije personas, pero puedo decir objetos materiales, puedo decir cualquier cosa. ¿Está bien? En general, las personas pueden tener orientación. En realidad, acuérdense siempre lo mismo. Todos tenemos orientación interna y externa. Lo que estamos diciendo es que todos diferimos en grados si estamos más orientados a lo interno o más orientados a lo externo. ¿Está bien? Sí. E insisto, la consecuencia es que termine como me interesa lo externo. La única manera de trabajar o de vincularme con lo externo es siendo una persona abierta, charlatana, que me comunique con la gente. Si no, no estoy afuera, estaría adentro. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Lo que decía Jung es que esta extroversión o introversión es determinante a la hora de hablar de la personalidad de los individuos. Porque obviamente, si soy extrovertido, mis conductas y mi personalidad va a depender mucho de mi exterior o de las cosas que tengo en vínculo permanente externas a mí. En cambio, si yo soy una persona más bien interna, es menos depende de las cosas que están pasando a mi alrededor. ¿Se entiende? Sí. Bien. Es tremendo todo esto, pero aguántenme un poquito más. Él decía a su vez las clasificadas, y acá está con el pensamiento, lo que decían recién, que nosotros razonamos, ¿sí? A diferencia de los animales. Para él, para Jung, fíjense que siempre habló de 4 funciones, básicamente, de la psiquis. Una, los pensamientos y los sentimientos, que él dice que son racionales, ¿sí? Cuando habla más bien de racionales, está hablando más bien de conciencia, ¿sí? Mientras que las sensaciones, las intuiciones, él las plantea como no racionales o más bien inconscientes. ¿Estamos? Sí. Entonces, dentro de la mayoritariamente consciente, que son las racionales, obviamente los pensamientos, ideacional significa ideas, o pensamientos de tipo deductivo, inductivo, cualquier tipo que sea. ¿Sí? En realidad acá podríamos poner pensamiento abstracto, podríamos poner pensamiento de cálculo, podríamos decir muchas clasificaciones posibles. Pero cualquiera sea el tipo de pensamiento del que estamos hablando,
él dice que prevalentemente es consciente y racional. ¿Ok? Sentimientos. Plantea que los sentimientos también son un nivel consciente. Porque si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cómo se sienten respecto de este tema que estamos hablando? ¿Qué me dirían? Es que es interesante el tema. Bien, ¿qué más? Que nos gusta. ¿Qué más? Intriga. ¿Intriga, dijeron? Sí. Bárbaro. ¿Esto que le salió de manera inconsciente o lo tuvieron que pensar que les está produciendo? Lo tenemos que pensar. Claro, tienen Por que lo menos yo. traducir. Tienen Sí. que traducir lo que están sintiendo en un concepto. Sí, ¿Está bien? exacto. Entonces, por eso él dice que tiene necesariamente mayor componente consciente que inconsciente. ¿Está bien? Sí. Sensaciones, fíjense. ¿Qué dice que son las sensaciones? Función perceptual de la realidad, los hechos concretos o las representaciones del mundo. Bien, traducido, ¿qué será? Lo que sentimos de lo externo. No, lo que sentimos está arriba. Ah, tienes razón. Lo que percibimos. Es exactamente eso. Es lo que percibimos percepción. a partir de los sentidos. Está bien. Todavía no ha sido procesado. De las cosas que nosotros entramos a una oficina donde trabajamos, ¿nosotros qué vimos? ¿O vemos todo lo que está pasando? No. 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 En realidad, el cuerpo sí ve todo. Porque los ojos no es ni más ni menos que una foto. Toma las imágenes por refracción de la luz. Lo que pasa es que cuando entran al nervio óptico y cuando llegan al cerebro, no todos son procesados. ¿Está bien? Sí. Entonces no se transformaron en conscientes. Están entrando a nivel inconsciente todas las sensaciones que estamos recibiendo. ¿Está bien? Ujú. El grado de luz que ustedes están percibiendo en este momento donde estén, ¿son conscientes de cuánta luz? Ni idea. No. No. ¿Tá? Salvo que sea muy grande la diferencia de luz en un momento o en otro, o en un lugar o en otro, nosotros no llegamos a nivel consciente la sensación. ¿Está bien? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, a eso se refiere con las sensaciones. Nosotros estamos recibiendo todo lo que llega, algunas cosas son procesadas y pasadas al consciente, y otras no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Intuiciones. Percepción inconsciente y contenidos sublimados que permiten llegar a la esencia de la realidad. Las intuiciones, ¿vieron cuando decimos, no, lo resolví intuitivamente o lo decidí intuitivamente, cosas por el estilo? Sí. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos eso? Algo te dijo que lo resuelvas de esa manera. O... Sí, y básicamente que no lo pensé. Claro. ¿Está bien? Como que no seguimos un método. No. Sí, bueno, puede ser con método o sin método, porque puedo pensar sin método también, pero Sí. bárbaro. Intuición es todo lo que yo tengo incorporado en mi inconsciente de mis experiencias vividas. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿por qué no tocamos el calorama cuando están prendidos en invierno? Nos quemamos. ¿Lo están pensando? No. No. Ya sea que lo aprendieron porque se quemaron antes, o porque cuando eran chiquitos le pegaron en la mano tantas veces que se acercaron al calorama que lo terminaron aprendiendo. ¿Está bien? Sí. Eso es decidir intuitivamente, no fue procesado por el consciente. La conducta asociada
pasó derecho del inconsciente a los músculos. ¿Está bien? Bien. A esto nosotros le llamamos intuición. Pero lo importante es que esa intuición en realidad es experiencia, es conocimiento previo. Ya sea vivido por nosotros mismos y pasado a automático, o que lo aprendimos y también, porque nos lo explicaron, nos lo enseñaron, y también lo pasamos a automático. ¿Está bien? Sí. Fíjense, donde decíamos, en este caso inconsciente, percepciones, experiencias, pensamientos y sentimientos que pasaron del consciente al inconsciente. ¿Está? Primero con las sensaciones dijimos cosas que entraron al inconsciente sin haber pasado por el consciente. Y las intuiciones son cosas que en algún momento fueron conscientes y que por automaticidad y repetición pasaron al inconsciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque las conductas de las cuales no somos conscientes, porque están automatizadas, ¿se les ocurre alguna otra conducta automatizada, inconsciente? Abrigarse al tener frío, por ejemplo, puede ser. Manejar. Cuando aprendieron a manejar, ¿corcoveaba el auto cuando tenía que largar el embrague o no? ¿Sí? Sí, Bueno, llegó un sí. momento donde aprendimos, y ustedes ya ni piensan cuando apretan el embrague, o sueltan el embrague, apretan el acelerador, etcétera, etcétera. Está completamente automatizado a nivel motor. ¿Está bien? No hay ningún grado de conciencia ya prácticamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para darle un ejemplo cotidiano, ¿no? Con esto, ¿qué estoy queriendo decir? O cuando salimos de la casa y cerramos la puerta, que ni nos damos cuenta. Después, 5 cuadras después, ¿cerré la puerta o no la cerré? Esas son las conductas de las cuales no somos conscientes. ¿Qué importancia tiene esto? En el trabajo también pasa todo el tiempo lo mismo, porque eso somos. Hay parte de nuestros comportamientos que son a nivel inconsciente. ¿Está bien? Sí. Entonces yo le pregunto a alguien, ¿sí?, por qué hizo o no hizo algo, o por qué tardó o no tardó en hacer algo, y no van a encontrar la respuesta, no encuentran la respuesta porque estuvieron haciéndolo de manera automática. No son conscientes de lo que pasó. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, ¿quién me lee la frasecita de abajo? Que vincula los 4 aspectos de las funciones. La sensación establece lo que no es realmente dado. Lo El que nos... pensamiento, lo que no es realmente dado, perdón. El pensamiento reconoce su significado, el sentimiento nos da su valor, y la intuición de dónde viene, causas, y hacia dónde va, expectativas, cada hecho. ¿Está bien? Ahí está mezclado. Primero empieza la sensación. O sea, a través de los sentidos recibimos cosas. Sí. Ahí las percibimos. Si las transformamos en consciente, ese pensamiento las reconoce y le da significado a lo que estamos recibiendo del mundo exterior. ¿Está bien? Sí. A través del sentimiento, esto que ya hemos recibido por los sentidos, reconocido su significado, vemos si tiene valor o no para nosotros, de acuerdo a nuestras constelaciones, de acuerdo a nuestra personalidad, los factores, etcétera, etcétera. Y la intuición es la experiencia. Esto que le doy valor, yo me acuerdo que en situaciones similares me trajo problemas. Por lo tanto, no hago o sí hago determinada cosa. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, sigo. ¿Está bien? ¿Algo para preguntarme de esto? No. Bárbaro.
creo que esto ya lo charlamos el otro día, determinantes de la conducta, ¿sí? Genética, socialización y circunstancias. ¿Lo charlamos o no? Parece que no. ¿No? Bueno, básicamente lo único que significa es que nuestra conducta, lo que hacemos o no hacemos, depende, por un lado, de la genética, o sea, los genes que hemos recibido a través de la herencia, y nos comportamos de una manera u otra, pero a su vez, ¿se acuerdan cuando hablamos de modelo de competencias que decíamos que la escuela yankee entendía que eran las características subyacentes, o sea, la personalidad, y que cada uno era como era y no había mucha más vuelta que eso? Sí. ¿Bien? Sí. Se refiere a la genética. Ellos entienden que nuestro comportamiento se basa básicamente por nuestra genética. Somos como nacimos. Nuestros genes determinaron que yo tuviera atribución interna, ¿sí? Perdón, que sea introvertido o sea extrovertido, porque así nací. Cuando en realidad no es tan así. Nuestro comportamiento, además de nuestra genética, viene determinado y en un muy alto grado por la socialización. ¿Qué imaginan que es la socialización? Interactuar con distintas personas. Exactamente. Desde que nacemos, toda nuestra vida, estamos siendo incididos e influenciados por el medio en el cual vivimos, arrancando por nuestra familia, siguiendo por el club, los amigos, el barrio, la escuela, la universidad, el trabajo, y el club de bochas, cuando estamos viejos. ¿Está bien? Sí. Entonces nuestras conductas están incididas por todo ese conjunto de relaciones o influencias que hemos recibido respecto desde el medio para con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Y por último, nuestra conducta también va a estar influenciada e incluso determinada en algunos momentos por las circunstancias. ¿Está bien? Entonces, yo creo que, no, estoy en duda, a lo mejor lo dije en otro lado. A ver, supónganse que voy caminando ahora a la noche por ahí y aparece un tipo todo encapuchado, yo voy con mi hijo encapuchado y entra a robarnos, o amaga que me va a pegar un tiro. ¿Lo matarían o no? Creería que sí. Si corre riesgo la familia. Perfecto. Bien, por tu genética, ¿sos asesina? No, creería que no. En la socialización, ¿te dijeron que estaba bien asesinar? No. No. Bien. No. No obstante, en determinadas circunstancias, capaz que lo haces. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces, mi conducta va a ser la resultante de mi genética, mi socialización y las circunstancias. De las circunstancias. Todo junto en una gran mezcolanza determinan en cada momento y en cada situación cómo me conduzco. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Otra de las tantas millones de cosas por las cuales todos nos conducimos o actuamos de distintas maneras. ¿Está bien? Esta personalidad, entonces, estos son los tres determinantes, vamos a entrar en algunas características o atributos. La primera aclaración que les hago, esto es psicología pura, con lo cual carrera entera de la universidad, les voy a tirar, o les vamos a tirar algunos características y atributos que pueden ser interesantes charlar. No obstante, obviamente, quien tenga más interés en esto, hay millones de cosas, y obviamente cuando seamos administradores tampoco es que tenemos que ser psicólogos. Cuando tenemos problemas psicológicos con las personas hay que buscar a un profesional, obviamente.
nosotros pretenderemos resolverlo. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. A ver, ¿les ocurre qué es el maquiavelismo? ¿Alguien sabe quién fue Maquiavelo? ¿No? Maquiavelo fue un empleado público en Florencia, Italia, más o menos en el año 1400 y algo, más o menos. Escribió un libro que se llama El Príncipe, donde le daba recomendaciones a los gobernantes, al rey, de cómo tenía que gobernar, en ese caso, una ciudad. Entre las cosas que recomendaba era que si había conquistado una nueva ciudad por guerra, por ejemplo, con lo cual había destronado al rey que estaba en esa ciudad, lo que tenía que hacer es matar al rey y matar a todos los familiares y amigos, porque si no en algún momento se iban a volver en su contra. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Da un montón de recomendaciones de este tipo. A partir de ahí han escuchado una frase que se dice, lo importante son los resultados o no importa los medios, sino lo que importa es el fin. Sí. Sí. Bueno, eso se le atribuye a Maquiavelo a partir de este tipo de cosas. No importaba matar a nadie, acá lo importante era no perder el reino. Pero escribió un libro entero de estas cosas. Por eso se llama maquiavelismo. Quiere decir, el grado que todos tenemos, de importancia que le damos a los medios o a los fines. ¿Está bien? Sí. Todos le damos importancia, tanto a los medios o a los fines, perdón. No obstante, algunos tenemos mayor grado de importancia en los medios, le damos más bolilla al medio y no importa tanto el fin, o no vale cualquier medio para cualquier fin, o le damos más importancia a los fines y tienen menor valor los medios. ¿Ok? Sí. No estamos hablando de cuestiones patológicas, estamos hablando de que todos tenemos grados de esta característica que se le llama en psicología maquiavelismo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, queda 1 minuto 22. O sea, nada. El martes seguiremos con esto, ¿está bien? Bien. Bueno. Sí. ¿Había que hacer algo? ¿Tenían que terminar alguna actividad? Sí, Sí. Daniel, Sí, Trabajo para el martes, técnico 2 para el martes, sí. tal cual, eso mismo. Bueno, entonces aprovechen a terminar todo lo que Bien. tienen a medio, así terminamos el martes y ya seguimos con otras actividades. Muy bien. Bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Buen fin de semana. Feliz día Gracias. mañana para todos. Igualmente, Feliz día, para sí. todos. Feliz día, Gracias, Gracias. igualmente. nos vemos. Chau, chau, gracias. Chao. Chao. Chao, nos vemos.